Que el Señor le bendiga y le guarde a todos mis hermanos y amigos en esta hermosa tarde. Saludo a todos los justos del Perú, los justos de Colombia, de Bolivia. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pues bendiga de una manera sobreabundante a cada uno de todos ustedes. Le damos gracias al Señor por concedernos la bendición y el privilegio de encontrarnos en esta tarde para seguir compartiendo nuestro evangelio, el evangelio del agua y el espíritu, la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a compartir la palabra de nuestro Señor vamos a ver en el Antiguo Testamento, en Segunda de Samuel capítulo 6, del versículo 1 al versículo 11. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Segunda de Samuel capítulo 6, del verso 1. Vamos a leer la palabra de Dios al versículo 11. Dice de la siguiente manera. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba adelante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde. La palabra de Dios siempre nos quiere llevar al fundamento de nuestra justicia, de nuestra salvación. La palabra de Dios siempre quiere afirmar nuestra fe en el evangelio de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Dios la bendiga, hermana, bienvenida. Entonces la palabra de Dios
Hemos leído 2 Samuel, capítulo 6, del 1 al 11, que David intenta llevar el arca de Jehová. Pero en realidad era la voluntad de Dios de que David llevara, pues, conforme su pensamiento. Hay muchas cosas que a través de los tiempos la religión viene haciendo. Pero la religión viene queriendo servir a Dios, queriendo creer en Dios, pero no conforme a su palabra. No conforme a lo que Dios ha establecido. David tuvo en su corazón el deseo de querer traer el arca de Dios, de querer traer el arca del Señor hacia Jerusalén. Pero el arca de Dios es la presencia de Dios, es la presencia de Jehová, que Dios pues moraba en el arca de Dios. Entonces, pero ¿cómo quería David traer el arca? Eso es muy importante, que nosotros podamos comprender realmente cómo podemos traer el arca de Dios a nuestros corazones. ¿Cómo podemos creer nosotros en la palabra? ¿Cómo podemos creer nosotros en Jesucristo? ¿Cómo podemos realmente obtener la justicia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Es tan importante que nosotros podamos comprender realmente la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es tan importante porque no es realmente querer hacer porque se nos viene a nuestra mente, a nuestros pensamientos, sino que para poder traer el arca de Jehová había un orden, había una forma, había una manera cómo poder traer el arca de Dios a Jerusalén. Y esto era lo que David había pasado por alto. Entonces, y la historia se vuelve a repetir a través de los tiempos. Muchas personas en estos tiempos que si la gente quiere saber de Dios, la gente tiene necesidad de Dios, pero para poder cubrir esas necesidades espirituales en sus corazones, se requiere un orden, se requiere un propósito, un objetivo, se requiere algo que ya Dios había establecido a través del sistema de la ley. Aquí, David quiere trasladar el arca de Jehová. David quiere mover el arca de Jehová hacia Jerusalén, hacia su pueblo. Entonces él cogió, armó a muchas personas, hubieron mucha gente sí que tenía el deseo vivo de querer traer el arca de Dios a Israel, a Jerusalén. Pero dice la palabra de Dios que cuando comenzó el arca, dice la palabra, que la pusieron en un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado de Usa, y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado,
con el arca de Dios. Ahí iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Oiga bien, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Porque los bueyes tropezaban. Y dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Cayó allí muerto. ¿Por qué? ¿Por qué Dios mató a Usa? ¿Por qué Dios ha matado a Usa? David se puso muy molesto. David se molestó. ¿Por qué Dios había matado a Usa? Si él tenía el deseo en su corazón de querer traer a Dios, de querer que el arca de Dios esté en Jerusalén y Dios se convierta en su Dios y Dios pueda guardarlos, pueda guiarlos, pues esto que estaba haciendo David no era conforme a la voluntad de Dios. Sí, la voluntad de Dios era que el arca esté en Jerusalén. La voluntad de Dios quería habitar en medio de su pueblo. Pero la manera como David está procediendo no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios había establecido una norma. Dios había establecido sus leyes. Dios había establecido sus estatutos. Dios había establecido sus mandamientos. Pues vamos a ver, miren, en Primera de Crónicas capítulo 14, Primera de Crónicas capítulo 14, dice la palabra de Dios, del versículo 1 vamos a leer, Primera de Crónicas 15, disculpen, Primera de Crónicas capítulo 15, dice, David trae el arca a Jerusalén. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca y le sirvan perpetuamente. Ahora sí, David quería hacer algo. David quería hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Porque cuando él intentó llevar la primera vez el arca a su lugar, pues no era conforme a la voluntad de Dios. No era conforme a lo que Dios había establecido. El arca, para poderla mover, Dios había establecido a través del sistema de la ley una manera, una orden, como Dios había establecido según el sistema de la ley del mandamiento de Dios. Entonces, Usa había muerto en ese intento. En ese intento de querer David llevar el arca de Jehová. David está muy molesto. ¿Por qué Dios ha tenido que matar a Usa? ¿Por qué Dios ha querido quitarle la vida a Usa? Pues
Dios tenía su razón. Dios tenía su razón por el cual le quitó la vida a Usa. Porque lo que estaba haciendo David no era en el orden, no era conforme a la voluntad de Dios, no era como Dios había determinado, sino que David está haciendo las cosas de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a sus ideas humanas, a sus emociones. Entonces, realmente eso es lo que está pasando en estos tiempos. Mucha gente, ¿cómo quieren acercarse a Dios? ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo quieren obtener la gracia, la salvación, el perdón de todos sus pecados? Mucha gente solamente está siguiendo a Dios conforme a sus pensamientos humanos, carnales y terrenales. Muchas personas solamente están siguiendo a Dios carnalmente. Carnalmente. Están siguiendo a Dios no conforme a su palabra, no conforme a su justicia, sino conforme a sus pensamientos. Por eso es muy importante que nosotros podamos comprender, podamos entender realmente la voluntad de Dios por medio de su palabra. Entonces, cuando David ahora, en la segunda ocasión, va a llevar el arca de Dios, va a llevar el arca, ahora sí, realmente está haciendo las cosas dentro de la voluntad de Dios. El arca de Dios solo podía ser movida por la descendencia de Leví. Por toda esa descendencia, la casa de Leví. Entonces, el arca de Dios no podía ser llevada por cualquiera. Aunque David era el rey. Aunque David era el rey. Pues el arca solamente debía ser trasladada y tocada por la descendencia de Leví. Por la descendencia de los levitas. Solo a través de ellos el arca podía ser movida, podía ser tocada y podía ser trasladada de un lugar a otro lugar. Entonces, muchas personas tienen buenos pensamientos, tienen buenas intenciones de querer acercarse a Dios, pero mucha gente no se acerca a Dios conforme a su palabra. Mucha gente está acercándose a Dios así como David estaba trasladando el arca conforme a su pensamiento. El arca es Dios. El arca representa a Dios. El arca representa la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo quieren obtener la justicia? Mucha gente, ¿cómo quiere obtener la salvación? Pues las personas quieren obtener la salvación no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a sus pensamientos humanos, conforme a sus creencias religiosas, cuando en realidad Dios ha establecido una forma, Dios ha establecido una manera, que es a través del sistema de la ley que Dios ha determinado conforme a su palabra. Así está establecido por Dios. Pues Dios ha establecido su manera, su justicia, como Dios ha preparado su salvación, su justicia, para que el mundo entero pueda comprender realmente la obra perfecta de Dios. Estimados justos, muchas personas que no entienden la justicia de Dios,
que no entiende el Evangelio, ¿cómo quiere acercarse a Dios? Con sus buenas intenciones humanas, religiosas y carnales. Ellos están orando mucho, ellos están ayunando, ellos están vigilando, ellos están haciendo muchos sacrificios para poder entrar, para poder obtener la salvación conforme a sus pensamientos religiosos. Dice la Biblia, Romanos capítulo 10, del 1 al 3. El apóstol Pablo dice, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. David no se estaba sujetando a la justicia de Dios. David estaba queriendo hacer las cosas de acuerdo a sus pensamientos. David estaba haciendo las cosas del Señor de acuerdo a sus pensamientos religiosos, a sus pensamientos carnales y no según la voluntad de Dios. Así también la historia se está repitiendo en estos tiempos. También muchos justos también quieren servir a Dios, pero no dentro del orden, no dentro de lo establecido de Dios, sino que muchos solamente quieren servir a Dios conforme a sus pensamientos carnales y religiosos. Así está viviendo muchas personas en estos tiempos, como David cuando intenta llevar el arca de Dios a Jerusalén. Sí tiene buena intención. Sí, en realidad Dios, el arca tenía que estar en Israel. Sí, esa era la voluntad de Dios. Pero para poder trasladar el arca había una manera. Había una forma. Por eso la palabra de Dios dio sus palabras, dio sus leyes, dio sus mandatos, dio su evangelio. Dios dio su palabra. Yo le bendiga, hermano. Entonces Dios estableció su justicia. Dios estableció su salvación. Por eso, realmente, la palabra de Dios ya fue dada. Ya fue establecida. Hemos leído Primera de Crónicas o Segunda de Samuel 6, del 1 al 11. De esa manera, David estaba queriendo hacer las cosas de acuerdo a su pensamiento, pero no de acuerdo a la palabra de Dios. No de acuerdo a lo que Dios había establecido. David estaba siguiendo a Dios a sus pensamientos. Eso no era la voluntad de Dios. Sí, en realidad Dios quiere estar en cada corazón de todo ser humano. Dios quiere morar en cada persona. Pero para que Dios pueda morar en cada persona, hay una manera, hay un orden, hay algo que Dios estableció.
algo que Dios hizo conforme a la palabra. No conforme a nuestros pensamientos, no conforme a nuestras ideas humanas y religiosas. Por eso, Dios tuvo que matar a Usa, porque los bueyes tropezaban y parecía que ya el arca de Jehová se caía. Y Usa, para que no se cayera, extendió sus manos, tocó el arca y fue fulminado por Dios. Y encima David se molesta todavía. Pero no era la forma, no era la manera. Sí, el pensamiento, la idea sí era buena, pero había una manera. Había una manera de mover el arca. Que Dios había establecido sus siervos, que Dios había establecido sus ministros para poder levantar, para poder cargar, para poder mover el arca. Y era a través de los levitas, porque eran los únicos encargados para poder encargarse de las cosas santas de Dios. Aunque David era el rey, aunque David tenía en su corazón hacerle una gran tienda, una gran casa al arca de Jehová. Él tenía ese corazón. Pero aunque él tenga las buenas intenciones, las cosas de Dios se hacen de acuerdo a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, no de acuerdo a nuestras buenas intenciones o pensamientos humanos y carnales. Por eso es importante que nosotros podamos comprender ahora la gracia de Dios. Dios quiere que todo el mundo pueda obtener su gracia, su justicia. Pero para esto, el mundo necesita poder entender la forma y la manera, cómo poder nacer de nuevo, cómo poder recibir la salvación, cómo poder recibir la justicia de Dios. No es a la manera de la religión. A la manera de la religión dice, venga, confiese todos los días sus pecados y confiese sus pecados haciendo oraciones de penitencia para que de esa manera pueda recibir la salvación. Pues eso es pensamiento de los seres humanos. Eso es los pensamientos de la religión. Pues sí tienen buenas intenciones, pero no es conforme a la palabra de Dios. Porque conforme a la palabra de Dios, Dios estableció su sacerdote, Dios estableció su cordero sin defecto y Dios estableció que había que derramar la sangre de ese cordero. Esa era la forma y esa era la única manera. Por eso en el pueblo de Israel, en realidad, desde el rey, desde los jefes, desde las autoridades, de la persona más humilde del pueblo de Israel, todos pecaban, todos se levantaban, sus carnes se rebelaban contra Dios. Pero Dios hizo una forma, Dios hizo una manera. ¿Cómo poder solucionar los pecados de cada individuo del pueblo de Israel? Dios hizo una manera. El pecado tenía que ser solucionado a través de un sacerdote, a través de una cabra sin defecto y sacarle la sangre a la cabra. De esa manera. Entonces, el único pueblo que conocía esta verdad, el único pueblo que conocía esta justicia, el único pueblo que conoció esta manera, cómo solucionar el pecado, era Israel. Era Israel. Y no había ninguna otra nación donde cómo poder solucionar los pecados. Solamente ellos vivían de acuerdo a sus pensamientos religiosos, a sus pensamientos carnales, que ellos pensaban que esa era la manera, pero no. El único pueblo que Dios le mostró la justicia de Dios a través del sistema de la ley era el pueblo de Israel. Era el pueblo de Israel. Entonces, pecaban los sacerdotes, pecaban el pueblo de Israel, pecaba el rey, pecaban los jefes. Entonces, pero había una manera cómo solucionar el pecado. No había otro pueblo. Eran los únicos que tenían realmente el sistema de la ley de Dios para poder experimentar la justicia
la gracia, la salvación de Dios. ¿Sabe? Un día David cometió el pecado. Un día David cometió el pecado. Pero nosotros vemos que algunos de los pueblos judíos, de los israelitas, se fueron a otro lugar. Un día David cometió el pecado. Pero no vemos a ningunos hijos de Israel yéndose a otro lugar buscando a otro rey que sea mejor que David. No, no vemos. No vemos que abandonaron a su rey. ¿Por qué? Porque todos los judíos eran conscientes que el único lugar, que el único pueblo que recibió la justicia de Dios, que recibió la ley, que recibió los estatutos de Dios de cómo solucionar el pecado, era Israel. Porque ellos tenían el sacerdote, ellos tenían el tabernáculo, ellos tenían realmente las ofrendas sin defectos que tenían que presentar, y todo eso se presentaba en el tabernáculo. Por eso que nadie se podía mover del pueblo de Israel, del templo, del tabernáculo. Nadie podía moverse, nadie podía ir a otro sitio. ¿Por qué? ¿Acaso habían varios tabernáculos? ¿Acaso habían muchos sacerdotes? No. El único sacerdote se encontraba en el tabernáculo sirviendo a Dios. Quizá habrán otros lugares que hicieron una vez una réplica, pero no era conforme a la justicia de Dios. Cuando el pueblo de Israel se divide en dos, Jeroboam se lleva 10 tribus y Roboam se queda con 2 tribus. Con Roboam se quedó Judá, y se quedó el tabernáculo que estaba en Jerusalén, y era el lugar donde se hacían las expiaciones por el pecado. Era el lugar donde todos los años tenía que subir todos los judíos de cualquier parte del mundo, y tenía que venir a Israel a presentar sus ofrendas según el sistema de la ley como Dios había establecido, para que sus pecados sean perdonados. Entonces, pero era en un lugar, Jerusalén, ahí estaba el tabernáculo, ahí estaban los sacerdotes. Pero cuando Jeroboam hace una réplica, entonces Jeroboam hizo una réplica de lo que había en Jerusalén. Habían sacerdotes, habían altares, había un tabernáculo. Él hizo lo mismo. Había un día para la expiación, y él estableció un día para la expiación. Si allá en Jerusalén se encontraba el tabernáculo y ahí estaban los sacerdotes, él también puso sacerdotes. Si había que llevar corderos en Jerusalén, él también dijo, en Dan y en Betel también podrán traer sus corderos para que nosotros hagamos también el día de la expiación ahora acá. Pero ya no. En Jerusalén decía. Pero todo lo que hizo Jeroboam salió de su pensamiento carnal, terrenal, pero nada de lo que hizo era conforme a la voluntad de Dios. Nada. Entonces, muchas personas en estos tiempos, con ese corazón de Jeroboam, se encuentran adorando a Dios, sirviendo a Dios, queriendo trabajar para Dios. Con el corazón de Jeroboam y no con el corazón de la palabra, de la justicia, según el orden, según lo que Dios estableció. Por eso, en realidad, es tan importante que nosotros podamos comprender realmente la justicia de Dios a la manera como Dios estableció. Es tan importante. No hay otra manera. Por eso David, sí, David en su corazón, sí, era realmente, su corazón quería que el arca de Dios esté en Jerusalén. Sí, realmente Dios quería habitar en Jerusalén.
Pero para poder trasladar el arca de Dios, había una manera. Pues David, por sus pensamientos carnales, por su pensamiento terrenal, decidió mover el arca. Iba danzando, puso música, estaban cantando, alabando a Dios, y de repente el arca, adelante iba otro un ahío, atrás del arca iba un Uza, y cuando parece que los becerros tropezaban, que ya querían el arca caerse, extendió la mano, tocó el arca y fue fulminado. David se molestó mucho, pero en realidad Dios, ¿qué quería enseñarnos? ¿Qué quería mostrarnos? Dios quería enseñarnos realmente la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Por eso es importante nuestros pensamientos carnales, humanos y terrenales, hay que dejarlos a un lado. Porque Dios estableció una manera cómo poder servirle, cómo poder seguir su voluntad. Dios le dio leyes, estatutos a su pueblo. Cada país tiene sus leyes, cada país tiene sus normas. Todos los países del mundo tienen sus propios estatutos. Y cada ciudadano de cada lugar, pues, tiene que someterse a los estatutos de cada nación. Cada uno tiene sus estatutos. Y no puede ir nadie a violar las leyes de cada ciudad o de cada país en este mundo. Entonces Dios, pues, entonces por eso, cuando David en la segunda vez, en Primera de Crónicas capítulo 15, dice la palabra de Dios, verso 2, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasase el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón, a los levitas. Dice el verso 12. Y le dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. No le buscamos según su ordenanza. Entonces Dios tenía una ordenanza, pues. Dios tenía su manera cómo poder trasladar el arca de Jehová. Dios tenía su manera cómo trasladar el arca de Jehová. Esa era la manera. A través de los sacerdotes, a través de los levitas, porque ellos eran los que podían cargar el arca. Porque Dios no se lo permitía que nadie del pueblo, ni el mismo rey, aunque era el rey, aunque era el ungido, él no podía cargar el arca. Entonces, el pensamiento era bueno, pero había una manera, había un orden. Entonces, así, la vida espiritual.
También se vive así bajo un orden. También se vive así bajo un orden. Es importante que nosotros podamos comprender ese orden espiritual. Porque Dios da sus leyes, Dios dio sus mandamientos, Dios ha dado su palabra. Y la palabra de Dios en la vida espiritual de la fe también. También para nosotros poder experimentar la gracia de Dios, también hay una forma. También hay una manera. Un día, Jesucristo. Un día nuestro Señor Jesucristo estaba por entrar a Jerusalén. Un día, nuestro Señor Jesucristo estaba por entrar a Jerusalén. Y dice la palabra de Dios, vamos a ver, Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Versículo 29. Lucas 19, 29 en adelante dice: aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Porque el Señor lo necesita. Entonces, ¿cuáles serían nuestros pensamientos? El Señor nos dice: vayan a tal ciudad. Hay un burro que está amarrado. Ustedes lo van a desatar y me lo van a traer. Y si alguien os dijere por qué lo desatan, ustedes dirán: el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Entonces, es la palabra de Jesús con los pensamientos de los discípulos. ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Cuál sería nuestro pensamiento? ¿Lo haríamos? ¿Haríamos realmente? ¿Seguiríamos la palabra de Jesús? ¿Qué pensaríamos? Pero Señor, si lo voy a desatar, me van a decir que lo estoy robando. Y yo nunca he robado. Yo nunca he robado. Pero es la palabra de Jesús. Y los discípulos solamente tenían que seguir la palabra de Jesucristo. Los discípulos solamente tenían que creer la palabra de Jesús. No había otra cosa. Por eso, para que la palabra de Dios se pueda realmente manifestar, solo se necesitaba que el discípulo crea la palabra. Solo se requería que sea un creyente. Vayan a tal lugar. Van a encontrar a un burro amarrado. Y lo van a desatar y lo van a traer para mí. Entonces, ellos fueron, dice la palabra, verso 32, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. ¿Quién lo necesitaba? El Señor. Porque el Señor lo necesita.
Entonces, el Señor necesitaba al pollino. Y ellos solamente tenían que creer en la palabra de Dios. Fueron. ¿Se imagina ese burro? El burro que estaba acostumbrado. Ese burro estaba sentenciado para cargar, para hacer cargas, hacer trabajos muy pesados. Es el trabajo del burro. Pero ese burro estaba siendo desatado para que sirva al Señor, para que sirva al Evangelio. Entonces el burro estaba siendo desatado para que pueda servir a la justicia de Dios. Pero también para que los burros sean desatados había una manera, pues. Se requería de los siervos de Dios. Se requería que los discípulos, los siervos, puedan creer a la palabra de Jesucristo. No había otra forma, no había otra manera. Solo eso era la manera. Entonces, cuando ese pollino es desatado, lo trajeron, el Señor lo montó para entrar a Jerusalén. Y todo el mundo alabando, glorificando a Dios, puso sus mantos, puso palmeras para que el burro caminara sobre esas palmeras. Nunca en su vida un burro había sido tratado de esa forma. Pero es únicamente la obra de Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nada más. Entonces, pero había que creer, había que botar nuestros pensamientos. El mandamiento, la palabra de Jesús, solamente tenía que caber en los corazones de los discípulos. Y ellos tenían que votar y renunciar a su propia justicia para poner en práctica las palabras de Jesucristo. Entonces, porque no es de acuerdo a nuestros pensamientos. Por eso David dijo, vamos a llevar el arca de Jehová. El arca tiene que estar en Jerusalén. Sí, era buena la intención, pero no la forma. Porque Usa, que al ver que ya se caía el arca, extendió su mano y murió. Y fue fulminado. Quedó fulminado realmente. David se molestó mucho. Pero hasta que pudo entender que Dios tenía su forma, su manera. El pensamiento, la idea era buena, pero no la manera. ¿Por qué? Porque para trasladar el arca, Dios había elegido a ciertas personas que eran los únicos que podían mover, los únicos que podían trasladar, los únicos que podían movilizar el arca. Y así lo hizo David. Ahora sí. Por eso David dice, vamos a volver a leer, no perdamos Lucas. Por eso dice la palabra del Señor, verso 13, Primera de Crónicas 15:13. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos, según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Era lo que Dios mandó. Era lo que Dios hizo. Era lo que Dios estableció. Era lo que Dios estableció. Por eso Dios dio estatutos. Dios dio sus leyes
para que su pueblo la siguiera. Entonces, nosotros podemos tener muchas ideas buenas, pero hay una manera. Hay una manera. Dios estableció sus siervos. Dios estableció sus siervos. Por más que el rey, la idea era buena, pero para que el arca sea trasladada, se requería de levitas. Así, de esa manera se pudo llevar a cabo lo que Dios puso en el corazón del rey. De esa manera. Nosotros podemos tener muchas ideas, pero hay una manera. Dios escogió sus siervos. Dios ha levantado a sus siervos. Pues recordemos, en el Antiguo Testamento habla que los sacerdotes, que los levitas, que los reyes, que los jefes también pecaban. Y había una manera como solucionar el pecado. Por eso, el único pueblo privilegiado que recibió la justicia de Dios y la única manera que recibieron el sistema de la ley era el pueblo de Israel. Y no había ninguna otra nación. No había ninguna nación fuera de Israel. Solamente era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que recibieron el sistema de la ley, y todo el mundo tenía que ajustarse a lo que Dios había establecido. Ahí no está que los gabaonitas que estaban para morir, sentenciados para el infierno, sentenciados para la ira, la condenación de Dios, tuvieron que apegarse a las normas de Dios. Tuvieron que reconocer su condición pecaminosa, tuvieron que entender su condición humana, su sentencia, y sí, pudieron hallar la gracia de Dios. Pero Dios hizo una manera. Entonces, y ahora los gabonitas se convirtieron en los leñadores y en los aguateros de las cosas santas de Dios. Ellos tenían que traer la leña y ellos que tenían que traer el agua. Dios los determinó a ellos, únicamente a ellos. Entonces, el pueblo de Israel, los sacerdotes, tenían que trabajar de la mano con los gabaonitas. Porque a ellos se les dio el agua y la leña, de que ellos tenían que conseguirla sí o sí, para servir a las cosas santas de Dios. ¿Sabe, hermano? Usted no sabe, usted ni se imagina la cantidad de agua que se requería para la expiación de los pecados. El sacerdote degollaba, después de haber puesto la mano en la cabeza de las ofrendas, lo degollaba. Lo abría, sacaba los riñones, las entrañas, sacaba la grosura, partía la cabeza, las piernas, y la sangre la presentaba en los cuernos del altar de la primera parte, se iba a la segunda parte, a la tercera parte, y toda la sangre que sobraba la vaciaba en el altar, la tiraba donde descansaba el altar. Solamente por lógica, sus manos ensangrentadas, sus vestimentas también seguramente se manchaban con sangre. Y eso era de todos los días. Y no solamente ahí, sino que después había que lavar los utensilios. Había que lavar los utensilios. Y no había sedapal para hacerles una conexión de agua. No había. Pues el agua tenían que conseguirlas los gabaonitas. Sí o sí. Era el trabajo de ellos conseguir el agua, conseguir la leña. ¿Por qué? Porque las ofrendas también eran quemadas. Y realmente, y tenían que poner leña hasta que todo sea consumado.
¿Cuánta leña se necesita para hacer desaparecer la carne? Ese trabajo de los gabaonitas. Entonces, ahora realmente estos siervos se convirtieron en los sirvientes de Dios, en los siervos de los sacerdotes para servir al altar, a las cosas santas. Los encargados del agua y de la leña eran los gabaonitas. Entonces, así como había unos encargados de levantar el arca, de desarmarla, de moverla, de cargarla, pues Dios hizo así. Aunque David tenga buenos pensamientos, aunque David tenga buenas ideas, aunque él es el rey, él tiene que someterse a los preceptos de Dios. Entonces Dios ha dicho: ustedes vayan a tal ciudad, van a encontrar a un burro, lo van a desatar. Y si alguien nos pregunta por qué lo desatan, diga: el Señor lo necesita. Solamente fue la palabra, la respuesta de Dios. Y las personas solamente tenían que recibir la palabra de Jesús. Y los discípulos solamente tenían que creer la palabra de Jesús. Dios hizo así. Entonces, los estatutos, los mandamientos de Dios es poner por obra, en práctica, creer la palabra de Dios. Dios un día también fue invitado a unas bodas de Caná, a un matrimonio. Y se acabó el vino. Y cuando se acabó el vino, la mamá de Jesús llamó a todos los que servían. Miren, hagan todo lo que Él os diga. Haced todo lo que Jesús les diga a ustedes. Los reunió. Se acabó el vino. Y Jesús les dijo a los que servían: traigan esas 6 tinajas de agua, que son para agua, tráiganlas. Estaban vacías. Llénenla. La llenaron. Ellos trabajaron mucho para llenar 6 tinajas con agua. Ahora el Señor le dice: lleven al maestresala. Lleven para que Él apruebe. Si ustedes son los que sirvieron, si ustedes son los que llenaron el agua, pero ahora Cristo le dice: llévenla al catador de vino. Lleven al maestresala. Nuestros pensamientos y la palabra de Jesús son muy diferentes. Pues el agua se convirtió en vino. Oigan bien, el agua se convirtió en vino, no porque Jesús era Dios. Sí, Él es Dios, Él es todopoderoso. El agua se convirtió en vino porque los sirvientes fueron creyentes de la palabra de Jesús. Porque los sirvientes creyeron a la palabra de Jesús y sus pensamientos y su justicia tuvieron que botarla a un lado. Porque mi razón me dice es agua. Yo he llenado agua. Y si yo le llevo agua a ese señor, pues va a tomar agua. Pero si Cristo dice que le llevemos del agua que le hemos vaciado a los cántaros, pues por la palabra de Jesús. Un día, los discípulos habían estado pescando toda la noche. Y el Señor dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? No, no hemos pescado nada. Señor, no hemos pescado nada. Entonces el Señor dijo: a la derecha, tiren la red. Pero toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada. Tiren la red a la derecha. Y no estaban en el mar profundo. No estaban en aguas profundas. Estaban prácticamente a la orilla.
Entonces, pero ellos como hombres de pesca que tenían el conocimiento y que habían estado tratando de pescar toda la noche y no pescaron nada. Pero ahora Jesucristo le dice, echad vuestras redes al lado derecho, échenlas. Y ellos ya estaban enredando las redes para guardarlas. Dijeron, más en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. Y cuando echaron la red en la palabra de Dios, sus pensamientos tuvieron que botarlos, su propia justicia, su propia creencia. Sacaron gran cantidad de peces. Dios estableció sus mandatos. Dios estableció su justicia. Dios estableció sus preceptos. Dios estableció sus leyes. Y para poder realmente experimentar la gracia de Dios, tenemos que someternos a la ley de Dios. Tenemos que creer a su palabra. Y nuestros pensamientos y nuestra justicia propia, tenemos que botarla. Tenemos que hacerla a un lado. Para seguir la justicia de Dios. Para seguir la voluntad de Dios. Entonces Dios hizo de esta manera. Dios hizo así. Por eso, el Señor llene las tinajas de agua y llévelas al maestresala. Entonces, quizás llevaban con su jarra, se miraban las caras unos a otros. Bueno, es la palabra de Jesús. Es su palabra contra la nuestra. Tenemos que obedecer su palabra. Llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, llamó al esposo. Todo hombre es. Normalmente, cuando pasan estas fiestas, actividades de celebraciones, se sirve primeramente el buen vino. Y cuando la gente ya está un poquito ebria, el dueño de la fiesta ya el buen vino ya lo esconde y saca el vino inferior, de baja calidad. Pero tú has conservado el buen vino hasta ahora. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo convirtió el agua en vino? Fue por causa de los sirvientes. Aunque Jesús es Dios, aunque Jesús es todopoderoso, pues el todopoderoso necesita sus sirvientes para creer su palabra. Y de esa manera la gracia de Dios se pueda manifestar. De esa manera el poder de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Por eso, en realidad, seguir a Dios no es de acuerdo a nuestros pensamientos. Servir a Dios no es de acuerdo a nuestra justicia. Servir a Dios es de acuerdo a su palabra, a lo que Él ha dicho, a lo que Él estableció. Por eso David quiso mover el arca, la movió, pero de acuerdo a su pensamiento y no de acuerdo a lo que Dios había establecido, no de acuerdo a lo que Dios había hecho. Y la única manera para poder mover el arca era a través de sus sacerdotes, a través de los levitas, porque ellos podían mover y encargarse del arca. Aunque eran seres humanos con muchos defectos, aunque también se levantaba su carne, también había que presentar, también pecaban, también tenían que presentar sus ovejas, pero ellos, Dios los escogió para poder mover el arca. Entonces, nosotros podemos tener también muchos pensamientos, pero hay una manera como Dios ha establecido, cómo podamos nosotros vivir la vida de la fe, la vida de la creencia, la vida después de haber recibido la justicia de Dios. Dice la palabra de Dios que el justo vivirá por medio de la fe.
Entonces, no dice que el justo vivirá por su pensamiento. No dice que el justo viva por su pensamiento, por sus ideas. No, el justo vivirá por medio de la fe. Y la fe viene por la palabra de Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, el justo que pueda decir que él puede vivir sin la palabra de Dios, pues él está inventando su propio evangelio. Porque no es así la voluntad de Dios. Dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, los justos necesitamos oír. Los justos necesitamos congregar. Los justos necesitamos recibir la palabra. Porque si el justo no recibe la palabra, ¿cómo puede vivir por la fe? ¿Cómo pueden los justos vivir por la fe? Si la única ley, el único mandato, el único estatuto que Dios ha hecho, dice que el justo vivirá por la fe. Y la fe viene por oír. Oír la palabra de Dios. No hay otra forma. No hay otra manera. Por eso, desaten el pollino y me lo traen. Llévenle en el agua al maestro Sala para que la pruebe. Y se la llevaron. Entonces, ahora David, en la segunda vez, ahora sí, sacerdotes, levitas, ustedes van a traer el arca. Ustedes saben que para traer el arca tienen que santificarse. Tienen que poner sus ofrendas primero. Pero David, aunque Usa era su buen amigo, Dios lo mató. Dios lo fulminó. Porque no era la manera. No eran quienes podían tocar el arca. Entonces, el pensamiento de David se concluyó cuando David actuó conforme a la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, vivamos la vida de la fe por medio de la palabra de Dios, de acuerdo a la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Dios me le bendiga. Vamos a orar, agradeciendo a Dios por su palabra en esta tarde. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, que nos permites poder compartir tu palabra en esta noche, Señor. Ayúdanos cada día a poder vivir por medio de tu evangelio, tu justicia, y bendice a todos mis hermanos, a mis hermanas que han escuchado tu palabra por medio de estas redes sociales, y permítenos, Señor, encontrarnos en la mañana con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Padre. Amén. Hermanos, estamos despedidos en la gracia de nuestro